se ve venir después de un terremoto. Imaginemos, ya hemos vivido un terremoto, lo hemos sentido incluso gente que estamos en la calle, no solamente los que vivimos en pisos altos. El terremoto ha durado unos 9 minutos y cuando hemos recuperado la tranquilidad, así, tal cual estamos, ahora mismo no está ocurriendo nada, en esos momentos donde no está ocurriendo nada, transcurre una hora y no está ocurriendo nada, y de pronto, cuando habían pasado las 11, al filo de las 11, entre las 11, 11 y 10, según los distintos testimonios, allí al fondo, donde se ve el horizonte, a donde alcanza la vista, al máximo donde alcanza la vista, los mercaderes que estaban en aquellas torres miradores que se observan, alguna de ellas la torre de Tavira, que es aquella más alta que se encuentra ahí al fondo, los mercaderes que estaban oteando el horizonte, viendo la llegada de los barcos y de las mercancías, observan cómo allí al fondo se genera de pronto como una polvareda enorme de alta a todo lo largo del horizonte, y observan que esa polvareda, que parecía como un ejército de caballería que se aproxima al campo de batalla y al frente de batalla, se aproxima a una velocidad, y además los mercaderes observan y calculan la altura de esa ola que se levantó de pronto allí en el horizonte. Calculan en torno a 50-60 varas, creo recordar, en la traslación a metro hablaban entre 15 y 18 metros de altura. Pero esa es la ola allí. Y la distancia entre aquí y allí decían que había entre 5 y 8 millas. Unos hablaban de 5, otros de 8 millas. Pero el mercader, por ejemplo, Benjamin Bewi, que es uno de los testimonios para mí más creíbles, habla de unas 8 millas desde aquí. Es decir, a donde le alcanzaba la vista, lo observaba. ¿Qué veía más o menos? Allí observamos un buque que está prácticamente en la línea del horizonte, y se calculaban las varas de altura del oleaje, más o menos sabiendo la altura que tiene un buque en aquel lugar. Si un buque tiene de altura de lo que es la embarcación 18 metros, independientemente del velamen, pues calcularon esa altura. O sea que es un dato que ellos compararon con barcos. Pero esa ola de pronto rompe allí, pero viene avanzando y viene avanzando. ¿Y cómo viene avanzando? Pues viene avanzando como las olas que hemos visto al venir por aquí, mucho más altas, lógicamente, con mucha espuma, removiendo mucha espuma, y algo así como el maremoto de Sumatra. Es decir, veían venir una ola muy grande, una ola muy espumosa, muy blanca, detrás otra línea blanca, detrás otra línea blanca, y era una formación de ola que se aproximaba con una velocidad tremenda. Hasta el punto de que, aun viéndolo a 8 millas de la costa, al poco tiempo, las olas ya estaban prácticamente aquí. La dirección del oleaje era oeste-noroeste, este-sureste. Es decir, aquella ola blanca que se ve allí, que avanza en esta dirección, esa lleva la ola del maremoto, la dirección del maremoto. Es decir, el maremoto venía de allí para acá, aquí encontraba el arrecife, en aquella parte encontramos arrecifes, de hecho se ven algunas piedras que asoman y es parte del arrecife. Aquellas olas están chocando con el arrecife, pero en medio del canal no encuentra nada. Y entonces el maremoto coge mayor velocidad y mayor fuerza justamente en la parte central de la caleta, hasta que va a impactar prácticamente enfilando lo que se ve allí, que es la playa de la Caleta y el balneario de la Caleta. Es decir, lleva esa dirección. En algunas partes la ola se rompe antes, se frena, porque encuentra ese freno natural que es el arrecife. Aquí igual, porque estas olas se levantan ahí, porque aquí tenemos arrecife y el mar se da cuenta que debajo tiene un freno y se levanta esa espumita allí, veis esa espuma, allí se ve que hay arrecife, pero allí no encontramos espuma en el canal. Veis las espumas allí y veis las espumas aquí, pero en medio no hay, porque no hay arrecife. Y entonces el mar coge y llega hasta allí. Aquí no, esta parte del castillo no existía, esto se amuralló más tarde. Aquí sí que había un terraplén solamente, había una ermita, que era la ermita de San Sebastián, había un farol, que era el que alumbraba la posición. No era solo para anunciar la posición a los barcos, sino también porque este farol comunicaba señales a otras atalayas que hay a lo largo de la costa, que se hacían señales cuando había invasiones o habían determinadas circunstancias que hacían peligrar la tierra firme. Cuando alguna torre comunicaba una señal de alerta, se sabía que por ahí estaban atacando. En mi conferencia
yo hablé de que una de las dos torres que había en Torregorda, de las torres de Hércules, una de ellas la abatió un ataque berberisco en 1574. Esas torres, cuando vieron venir a los berberiscos, iluminaron su farola, hicieron señales y desde aquí salió un ejército de 800 hombres, creo recordar, y gracias a eso repelieron esa agresión berberisca, se incluso llegaron a destruir 5 o 6 naves y los berberiscos salieron hacia atrás y no llegaron ni siquiera a salir de las mismas playas de Torregorda gracias a las señales de esos faroles. Y aquí efectivamente había otro farol. Pero esto era un terraplén donde no solamente había una ermita y sí que el castillo estaba construido, pero es la parte interior del castillo la que estaba. En ese castillo no ocurrió nada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si la dirección del maremoto es hacia allí, el maremoto tuvo que venir por la espalda mía y aquí lo que fue encontrando es ese terraplén que sirvió de parapeto para que en este castillo no hubiera ese daño que hubo en aquella muralla donde no tenía nada por delante que la pudiera proteger. Más o menos os hacéis la idea de ese escenario. La dirección es aquella. Y esto donde estamos fue un parapeto, pero ahí no hay ninguno. Y allí, que es donde vamos a terminar, que es el Castillo de Santa Catalina, que terminaremos luego allí, observarán ese torreón que hay al fondo, que es el último torreón que tiene el Castillo de Santa Catalina en esta parte. Justo detrás está el nuevo hotel. Ese torreón, de un zarpazo de mar, lo arrancó el maremoto. El mar vino en esa dirección, golpeó fuertemente aquella muralla. La parte que queda a la izquierda del torreón quedó seriamente dañada, igual que la muralla que se ve allá al fondo, que es la muralla de la Soledad. Todo eso resultó gravemente dañado, no destruida, pero sí dañada, pero sí que el torreón lo arrancó el maremoto y desapareció. Fue una de las cosas, una anécdota que repite mucha gente porque fue una gran sorpresa el ver cómo había desaparecido al día siguiente ese torreón. Ahora vamos a hacer esa ruta completa, vamos a coger por aquel balneario, terminaremos en La Caleta y antes vamos a entrar en La Palma para que veáis el cuadro y para que veáis algunos detalles del cuadro que normalmente suelen pasar desapercibidos a la vista humana. Si queréis, pues vamos bajando, volvemos por donde hemos entrado. Rápida, simplemente. Sí, sí. Siempre hemos estado hablando de la llegada del mar, pero ¿de qué longitud hablamos ahora mismo en el horizonte? Prácticamente todo lo que se ve. Todo entero. Todo lo que se ve. Que se habló en la Estamos hablando de un maremoto que quien haya tenido oportunidad de ir a la conferencia, y si es posible en la página web del IRD intentaremos montar una imagen en movimiento para que se vea cuál fue la dispersión de la ola. La ola se expande a todo alrededor de la falla. Es concéntrico, es como si fuera una piedra que cae en el agua, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en Marruecos las olas ocasionaron casi más daños de lo que ocasionó la ciudad de Cádiz, pero es una información casi desconocida, de la que se habla poco investigada, como se ha dicho en este congreso, pero hay que tener en cuenta que el mar llegó hasta Marruecos, con lo cual toda la línea que vemos nosotros, claro, llegó hasta allí. Si las ondas iban en aquella dirección y arrastraban con todo. Si llegó al Caribe, pues si llegó al Caribe, claro, llegó a Cádiz, imaginaros también, y además llegó incluso a Conil, donde hubo 20 y tantos muertos. Es decir, que prácticamente todo. Ese fue el gran temor que tenía la gente, de que pensaba que todo ese mar se iba a juntar aquí, ¿vale? Pero el mar viaja a grandes distancias. Bueno, pues vamos a bajar. Estamos ahora mismo aquí en la entrada de La Caleta. Aquí es donde empiezan a aparecer los primeros daños. El mar viene desde el horizonte hacia donde nos encontramos ahora mismo. Había ya pasado por esta punta de flecha que es el Castillo de San Sebastián, y en el Castillo de San Sebastián, donde había 9 pescadores, los 9 son arrastrados por el mar. Pero la ola sigue avanzando y golpea en toda la muralla, y uno de los primeros golpes que se registran es en esta, no aquí en la misma puerta de la muralla, pero sí en este pretil que hay aquí. Este pretil que baja a la playa ya existía, no existía el resto del camino, pero sí existía una bajada a la playa, y ese pretil, en una longitud de 20 metros, desaparece. Del golpe, las piedras salen, las introduce dentro de la ciudad y salen navegando junto con el mar. Sin embargo, este baluarte, que es el baluarte del Orejón, no sufre ningún tipo de daño. Habría que explicarse por qué no sufre ningún daño, porque toda la muralla ha sido destruida o va a ser destruida, pero esta no. ¿Por qué? Porque el baluarte del Orejón, ahora lo estamos viendo de este lado y luego lo veremos desde el otro lado,
Eso que ven donde está esa garita, eso es un triángulo, es una flecha. Y cuando el mar golpea contra ahí, lo que hace es que encuentra una flecha y hace de cortaviento. Claro, Con lo cual desvía el agua hacia aquí y desvía el agua hacia allí. claro. Hay que entender que el mar hace lo que va encontrando. Donde ve el mejor camino, para allá va. Entonces el impulso del mar, digamos que el mar se divide, por una parte golpea aquí, se lleva 20 metros el pretil, y veremos que por allí también golpea, digamos que lo convierte en dos corrientes de agua. Vamos a salir ahora a esta puerta de la caleta y vamos a comentar la siguiente, que es, hemos visto el baluarte del Orejón. Aquí se ve perfectamente en la imagen la forma en triángulo claro, ahí del está, baluarte ahí del está, Orejón. claro. Lo que hace es más o menos el mismo efecto que la proa de un barco. Bueno, pues aquí, justamente aquí, había lo que se llamaba un tinglado de madera, que para que nos entendamos era como una especie de almacén donde habían amontonado puntales de madera, tablones, para poder hacer en el hospicio montar allí un andamio para ir poniendo piedra sobre piedra e ir construyendo el edificio. Aquí estaba ese tinglado y el mar entró por aquí con tal fuerza que hay que entender que esto ahora mismo es un embudo. Imagínense la presión de agua que entraba por aquí, que el tinglado lo revienta y los palos y las tablas empiezan a correr por toda la ciudad, se meten por esta calle, las arrastran por aquella de allí y empiezan los palos a golpear fachadas y puertas, abriendo puertas. Hay que imaginarse esos vídeos de Sumatra arrastrando palos, ramas, árboles, palmeras, de todo tipo de mobiliario, y ese mobiliario pasó aquí exactamente igual. Hubo la mala suerte de que además existiera esa metralla que había aquí amontonada y que fuera con la energía que llevaba el agua golpeando a la fachada. Afortunadamente no destruyó ningún edificio, pero sí vamos a ver un caso de destrucción provocada tanto por las murallas rotas como por esos puntales que salieron disparados hacia dentro de la ciudad. Vamos a salir ahora aquí a la izquierda y vamos a salir a un baluarte que se llama Baluarte de San Pedro, ¿vale? Ahí vamos a ver también parte de destrucción. El golpe del mar aquí fue terrible. Yo creo que de toda la muralla donde más fuerza tiene es aquí. Estamos prácticamente en la línea del canal y prácticamente todo el agua llega en línea recta hasta aquí. El baluarte hace de cortaviento, ahí el mar se reparte, pero todo este lienzo de muralla no es el trocito aquel que se ve allí, que es el baluarte del Orejón, sino ya a partir de ahí. Esto se llaman cortinas. A esto le llaman baluartes, que son los salientes, que hay un saliente aquí, tipo hexagonal. Y esto, todo lo que une baluarte con baluarte, le llamaban en la cortina. En la cortina de la muralla que había entre el Orejón y el baluarte de San Pedro no quedó ninguna piedra, todo salió roto hacia encima de la tierra y fue arrastrada por la misma corriente de mar. Había más altura de muralla. Lo que pasa es que esa muralla que no se ve está ahora mismo debajo de esta arena. Esta arena fue una arena que se añadió en su momento porque la erosión costera y las tormentas de invierno se llevaban la arena y entonces, claro, se pierde la playa. En distintos gobiernos municipales pues se ha ido rellenando arena para tener una playa de mejor calidad y entonces ha tapado la verdadera altura. Pero esta muralla tenía más de 5 metros de altura, tenía unos 5 o 7 metros de altura. Y el mar prácticamente golpeó hacia abajo, golpeó aquí. Esto de aquí arriba no es muralla, se llama parapeto. La muralla es lo que hay debajo, esto de aquí es el parapeto. Y decían que la muralla la rompió y otros tantos metros de parapeto lo rompió y salieron, decían las crónicas antiguas, el parapeto tiene 3/4. Esta es la anchura que tenía el parapeto en 1755. Y aun siendo así, lo revienta, sale hacia atrás y otro parapeto que cerraba el baluarte también lo rompe y el agua va en aquella dirección. Y en aquella dirección, porque todo esto lo rompe. Hay que tener en cuenta que allí estaba el hospicio. Y aquí, donde está este colegio, es donde estaba ese tinglado con esas maderas. Y hay una cosa importante, ahí vamos a ver una farola, que es esa farola de ahí. Ahora mismo es una farola. Antiguamente era una cruz de mármol que tenía 2 metros de altura. Los palos del tinglado dan contra la base
de esta cruz de mármol y la cruz se cae y se rompe en pedazos. Y ahora ya era una mezcla de palos, de mármoles, de parapetos que van moviéndose y dispersándose, arrastrando todo tipo de objetos, mezclado con lo que ellos llamaban tarquín y broza, es decir, matorrales de todo tipo que habría por aquí y tierra negra, que es lo que convertía el agua en una mezcla, en una gelatina sucia, que es lo que fue, todavía da incluso más miedo ver un agua tan cenicienta, ¿no? Y el agua realmente no cogió para allá. La gente cree que el maremoto cogió aquella calle. No, aquella calle no es la calle del maremoto. Eso es la parte lateral del maremoto. El maremoto fue realmente hacia el hospicio. Aquí murieron, se calcula, entre 7 y 10 personas. 4 de ellas parece ser que fueron monjas de la institución, del hospicio. 2 eran niños de cuna y el resto eran personas, varones que andaban por aquí o que paseaban por aquí. Donde realmente el agua llegó a coger 2,5 metros de altura de anegación completa fue en el hospicio y en la isleta de casas que rodea el hospicio. Es decir, era una isleta porque eran pequeñas casas que formaban un pequeño núcleo ahí detrás, que es donde está el corralón de los carros, y ahí el agua se embalsó, o sea, iba pasando por encima y se embalsó y llegó a tener hasta 2,5 metros de altura. Ellos hablaban en varas, eran 3 varas de altura, ¿vale? Pero realmente el mar llegó hasta allí, hasta el punto de que llegó a la iglesia de la Pastora, que está en aquella dirección, y la iglesia de San Lorenzo, que está en aquella dirección, con lo cual La Palma quedó en un lateral del maremoto, ¿vale? Vamos a coger ahora por este paso de peatones, vamos a entrar por ese lateral, vamos a ver la isleta de casa desde un lateral. Cuando el terremoto pasó y aquí la gente ya alterada, ¿qué ha pasado? Y en ese tiempo, de pronto, vienen ya avisando desde allí, el mar se viene para acá. Y entonces sale la reacción, claro que la reacción de cada cual fue muy diferente. Ese cura sale hacia aquí con su acólito, saca el estandarte de la Virgen y viene hasta este mismo cruce de esta calle y ahí se clava el estandarte y dice, hasta aquí Virgen Santa. Y el mar, curiosamente, se volvió hacia atrás. El agua llegaba a las fachadas más o menos a la altura de aquellos edificios, a esta altura más o menos. No aquí, porque aquí si no se hubiera llevado el agua. Ahora vamos a explicar el por qué eso está mal. Más atrás es cuando se ve esa altura de ola. Pero claro, el mar ya pierde fuerza aquí. Y es más, como la zona baja de la ciudad no es exactamente esto, sino una calle lateral que hay ahí, que ahora pasaremos por allí, el mar tiende a tirar para allá. Con lo cual, digamos, el mar encuentra esa calle y encuentra un desahogo y el mar hace así. Coge como si fuera un recodo y se tira hacia allá. Y la única salida que encuentran los ciudadanos de la Viña y empiezan a evacuar esto es por aquella calle que hay al fondo hacia arriba y salen ya hasta arriba de la muralla. Realmente hasta ahí arriba no llegó el mar por una razón muy lógica, porque si no este grabado no existiría. Si hubieran agua. Es así de simple. Con 2,5 metros de altura de ola no queda aquí nadie absolutamente. Los 2,5 metros fueron en aquel lugar que está muy atrás, como podemos ver, y además el agua tiró hacia allí. Y allí sí que hubo una negación, pero no aquí. Aquí llegaría aproximadamente a la altura de las puertas, pero no llegó más. Ahora bien, aquí tenemos un grabado donde se ve personas subidas a distintos niveles de los edificios, todos se salvaron, aquí nadie. En las casas bajas, lógicamente, el que estaba abajo y veía que entraba algo por la ventana, se subía arriba, primero, segundo piso o tercer piso. Y algunas personas salían, aquí se ve en el grabado, cómo escapan por aquella calle de ahí atrás. Van buscando una salida donde el mar no llegaba. Pero tenemos también este cuadro, que reproduce más o menos este grabado, de una forma muy parecida. Aquí se ve el mar, cómo llega a mitad de las ventanas y de las puertas de esta calle, el mar ahí retrocede, vemos cómo el agua entra en esta calle y se ve perfectamente en el grabado cómo el mar entra en aquella calle y sigue aquella trayectoria, el mar no avanza, no hay ninguna imagen ni grabado que lo demuestre, el mar sigue hasta aquí, una persona coge aquí la ruta equivocada y estas 3 personas cogen la correcta, que es aquella calle que está en el fondo. Aquella persona que sale, ve el mar aquí, seguramente su intención va a ser tirar hacia atrás. Si quieren ahora, yo me salgo y si quieren pasar por aquí, mientras ya nos metemos y volvemos otra vez a la muralla, observarán aquí una cuna flotando. Esa cuna es uno de esos 2 niños del hospicio, cuya cuna vino desde allí, montado en la ola, hasta aquí. Y el pintor la reprodujo. Y aquí en este grabado también se ve esa cuna. Uno de los 2 niños que murieron. La gente dando gritos, la gente en la azotea.
y el estandarte de la Virgen y gente que se quedó aquí rezando. Esta es la realidad, digamos, la interpretación del cuadro y del grabado. Y aquí está una placa, aquí tenéis también, son unas octavas, es decir, es en verso, que reproduce, digamos, un recuerdo que en 1755 se dejó para la posteridad sobre el maremoto. Yo no sé si se podrá entrar allí. No me gustaría interrumpir un acto religioso. Si alguien en particular quiere entrar y ver el estandarte este de la Virgen que tiene este párroco, ese sigue conservándose, tiene por tanto 260 años y quien quiera verlo está entrando a la izquierda. Que Emilio Carreño, que es el director de la Red Sísmica Nacional, lo tenéis aquí. Aquí tenéis al director de la Red Sísmica Nacional, que es una eminencia, una persona inteligentísima y además muy implicada en nuestras preocupaciones humanas. Y antes de que la alerta, que además es inmediata, la alerta sísmica se produzca, todo el mundo aquí lo vamos a sentir. Luego, el primer sismógrafo soy yo. Yo voy a notar que pasa por aquí la onda. Tanto se notó que decían en la época, se ha escuchado un trueno que parece una carreta tirado por 4 vigorosos caballos pasando por el interior de un túnel a todo tren. O sea, imaginaos ese estruendo. Pues eso es lo que se escucha en la ciudad. No lo escucha todo el mundo, pero algunos sí que lo escuchan. Entre el estruendo y el temblor, hombre, yo sé que algo gordo ha pasado y todo el mundo dirá lo mismo, terremoto. Además, si aquí nos pilla sonado y salimos Alguien en el gritará telediario, terremoto, porque con tanto alguien experto gritará diría que terremoto, hacen esta gente. y la rumorología ya dirá terremoto, Tanta gente que terremoto. sabe. Con lo cual, si todo el mundo lo hemos sentido y no hay nadie en Cádiz que no lo haya sentido, estamos hablando de un terremoto importante. El IGN nos va a decir, pues mira, tiene 8,5, 8,7, 8,2, pero sabemos nosotros ya que es importante. ¿Eso que los animales lo detectan? Bueno, parece ser que tiene una cierta percepción y en algún caso como que, bueno, que parece ser, pero bueno, los pájaros detectan muchas cosas, pero no te dicen si es un terremoto. El problema es que el pájaro no habla. Si hablara, ahorraríamos mucho dinero en sistemas de alerta. Pero si notamos un temblor de esas características, ya hay que tomar precauciones. Quizás no venga el maremoto que esperamos, ¿eh? En 1969, en Huelva, sintieron el terremoto, mueren personas por el infarto que les produjo aquel temblor, aquel miedo. El maremoto prácticamente no tuvo repercusión ni allí ni aquí, pero no es malo tomar precauciones. Tomar precauciones nunca es malo, con lo cual ponte a salvo y espera un poco. Y espera más o menos una hora, ¿vale? Vamos a decir esa cifra, ¿vale? Una hora, ¿vale? Que es lo que tardó en llegar. Si yo ahora mismo, con el conocimiento que tengo, noto eso y todo el mundo decimos terremoto, digo, mira, yo no sé si será uno que provoque un maremoto, pero aquí no me quedo y tengo una hora para pensarlo. Pero que aquí no me voy a quedar. ¿Vale? Pero Si coges el coche, en ese caso. no, Una hora de antelación. ¿Por qué? Porque tú coges el coche y si eres el primero, ahora mismo te da tiempo. Como si eres el último, te quedas parado allí en una retención de tráfico por un accidente de uno que con la precipitación se empotra contra la curva de Torregorda y tú te coges medio y dices, pues aquí lo voy a ver yo en primera plana. O sea, no, aquí voy a ser testigo de excepción, lo voy a escribir ya porque creo que después no te va a dar tiempo y lo metes por favor en una bolsa de plástico para que nosotros podamos escribir el siguiente libro, ¿vale? Así que yo recomiendo, es una broma, pero es bueno también tomarse estas cosas así porque yo creo que uno se acuerda más del chiste que de la desgracia. Vamos a seguir, aquí todo esto lo destruyó, esta garita de aquí se resquebrajó entera, ¿vale? Y como podemos comprender, el agua avanzó por allí detrás, por el hospicio, arrastrando mar hasta llegar prácticamente, ya digo, hasta la calle Sagasta, que es el centro, digamos, de la parte más antigua. Y vamos a terminar ya. Vamos a ir hacia allí y mientras me acerco voy dando la explicación. Vamos a poder por aquí arriba. Vale. No queda nadie. No por ahí atrás. Final ya de la visita. Bueno, ya el sol se está poniendo. Todavía el mar a esta hora todavía andaba un poquito revuelta. Según describía el gobernador, hasta que no llegó la medianoche el agua no se tranquilizó y volvió otra vez a esto, ¿no? A una mar más o menos en calma. Ya no había ese oleaje que había estado produciéndose durante la mañana. Y esta garita, que es la garita del diablo,
que se llama así porque esta punta, ahí aquí debajo del agua, no se ve ahora, aunque se ven algunas piedras aflorando, hasta incluso allá al fondo. Esto se llama la Punta del Diablo, que es un arrecife natural. El mar vino justamente desde allí, allí vemos el buque navegando, pues más o menos desde allí. Aquello es el oeste, allí está el sol, se ve, ¿no? Perfectamente es el oeste. Bueno, pues hay que inclinarse un poquito hacia el norte, porque el maremoto vino del oeste-noroeste, es decir, hay que virar un poquito hacia allí. Aquel es el oeste-noroeste. Es decir, que esta garita está apuntando directamente al maremoto. Y cuando llega aquí el maremoto, a pesar de que el maremoto tropieza con toda esa escollera que hay ahí, contra ese arrecife natural, llega con tanto impulso que cuando llega a esta esquina se eleva de tal manera que pega un golpe en esta garita y justamente el avance la corta y la tira, la vuelca enteramente. No hay daños en esta parte de la muralla, en esta parte no se habla de daños, pero sí se habla de daños en esta parte de aquí, en esa parte de allí, que es el baluarte del Bonete. Eso que hay allí es el baluarte del Bonete. Ahora mismo es un parking, se puede entrar, si alguien tiene interés en entrar, se puede entrar, es un parking, bueno, lo que cuesta es aparcar, pero andar no. Y digo esto porque si alguien quiere ir allí, observará que en aquella punta, donde están aquellos coches, un poquito más allá, justamente donde está la esquina, llegando a aquel hotel que está allí, allí, lo pueden ver en la guía, hay unas piedras que se ven con la baja mar. Esta punta de aquí, realmente el maremoto no la destrozó, destrozó esta muralla. Estamos hablando de 19, 20 y hasta 30 metros de muralla en distintos trozos. Y en este baluarte pega con tanta energía que aunque no lo destroza, le hace tanto daño que luego temporales de invierno posteriores terminaron por derribar una especie de remate o de segundo baluarte que había aquí, donde todavía se ven esas piedras. Ese baluarte no se llegó a reconstruir, sigue sumergido y cuando se ve perfectamente un muro hecho a mano, con piedras muy lisas y bloques enteros de muro. Aquí ya digo, lo destrozó todo. Y ya en la muralla posterior, hasta llegar a otro baluarte que hay allí, que es el de la Alameda, se llama Baluarte de la Candelaria, tampoco hubo daños aparentemente visibles, pero sí parece que hubo daños importantes en el zócalo inferior, de forma que filtraciones de agua y temporales de invierno posteriores hicieron tan grandes boquetes que fueron de tantas dimensiones que se habló de que aquello no era posible que fueran solamente tormentas de invierno o filtraciones de agua, sino que parece ser que el maremoto ya había causado un impacto suficiente como para que por cualquier pequeña cosa ya se viniera abajo. Estamos hablando de trozos de muralla también de 20 metros, 24 metros y 18 metros, en distintas partes. Y justo en el sitio donde impactó el maremoto de 1755. Aquí no hubo fallecidos, ya en esta parte no los hubo, solamente allí. Fue un gran recuerdo que quedó en aquella época, ya ese recuerdo prácticamente había desaparecido hasta hoy. Yo traigo lo que parece una leyenda, con la salvedad de que son datos reales, son testimonios históricos y que además hemos demostrado en estos 2 días que los datos científicos y ese trabajo de investigación científica que se está haciendo pues demuestran que efectivamente la realidad que ocurrió aquel día está ahora mismo confirmada con esos datos demostrados por los científicos que hoy trabajan en nuestras universidades. Yo espero que les haya gustado el paseo, ya tienen una idea, yo creo que bonita, de una ciudad, porque fue una demostración de cómo se puede superar una catástrofe tan grande. Hoy día no sabemos cómo, sabemos lo que ocurrirá, es decir, volverá a ocurrir más o menos lo mismo. El gran problema que tenemos ahora, yo espero que no sea el salvamento de la vida humana, ya sabemos cómo reaccionar. El problema es que en 1755 no había alcantarillado ni luz, con lo cual al día siguiente estaban en las mismas condiciones prácticamente que el día anterior. Si se fuera la luz y se fuera el alcantarillado, nosotros tendríamos grandes dificultades, pues somos 130.000 personas que necesitamos energía eléctrica y que necesitamos tirar de la cisterna, y eso será algo imposible durante muchos días. Eso es en lo que tendríamos que preocuparnos. Pero espero que no nos preocupemos por la vida humana. Y el que quiera ver el mar remoto, que se suba arriba, y que en San Fernando se ve igual de bien, pero que aquí tenemos terraza suficiente. Bueno, pues nada, muchas gracias y cuando queráis nos vemos. Tenéis mi correo electrónico seguramente por ahí, si no me lo pedís, y podemos establecer a partir de ahora un contacto Sí, pues eso está bien, personal. Venga, pues ¿vale? vamos derecho ahí con esto.
Mi correo es muy sencillo. Está ahí puesto, ¿no? Mi correo es muy sencillo, no está puesto pero muy sencillo. Aquí tenéis el nombre mío, José Antonio Aparicio Florido. Mi correo es aparicioflorido@gmail.com. Gmail.com es un correo muy conocido y el mío es aparicioflorido@gmail.com. Muy fácil de memorizar, no tiene... ¿Vale? Pues nada, muchas gracias, nos vemos otro día.